Hola, soy Diego Arrocho, jefe de opinión de ABC. Esto es Después de la Tercera. Envidio a Luis Alberto de Cuenca por muchos motivos. Uno de ellos es que ha escrito versos que a mí me habría encantado escribir. Otro, quizá más importante aún, es que atesora una de las bibliotecas mejor escogidas de toda la ciudad. Así lo atestiguan quienes han pasado por allí. Ya saben lo que decía Cicerón: la felicidad es un jardín y una biblioteca. Luis Alberto es, además de poeta, filólogo, traductor, ensayista y columnista, y encarna ese viejo y dignísimo arquetipo que supone ser un hombre de letras. Y lo encarna, por cierto, habiendo sido un académico, pues fue investigador en el CSIC. Luis Alberto de Cuenca ha sido galardonado con el Premio Nacional de Traducción en 1989 y el Premio Nacional de Poesía en 2015. En ABC tuvimos la suerte de que ayer escribiera una tercera para nosotros, y hoy viene a conversar sobre el contenido de ese texto y sobre algunas otras cosas. Bienvenido, Luis Alberto de Cuenca. Bien hallado, querido Diego. En tu texto de ayer retomabas el poema de los dones de Borges, quien además de muchas otras cosas fue un gran poeta. No sé si tienes la sensación de que se habla poco de los versos de Borges y si su obra en verso no está infravalorada. Yo creo que hasta hace unos años sí que tenía cierta infravaloración la obra poética de Borges, pero creo que ahora ha sido tal el influjo que ha tenido en la última poesía española que la gente ya sabe hasta qué punto Borges es un poeta inmarcesible, formidable, único. Hay un verso que a mí me acompaña casi desde niño, casi desde adolescente, que era aquel en el que decía: me duele una mujer en todo el cuerpo, y del que me he acordado en no pocas ocasiones en mi vida. Y me pregunto si para ser poeta a uno le tiene que haber dolido a alguien, un hombre o una mujer, alguna vez en todo el cuerpo. Yo creo que sí, y además ese verso es otro de los versos que yo también tengo dentro de mi corazón y que aflora a mis labios siempre que surge la oportunidad. Y o sea que comparto contigo esa delectación por el verso. Creo que es injusto lo que se ha dicho de Borges, que no era un hombre capaz de desarrollar una acción amorosa con una mujer. Ese verso prueba que padeció todos los sufrimientos del amor y que por consiguiente pudo trasladar al papel esos sufrimientos que son imprescindibles. Yo creo que sin dolor pues no hay poesía amorosa, ¿no? Y sin embargo, habla del dolor o hablas del dolor, pero en la tercera retomas esa sanísima costumbre de ir dando las gracias por los dones, por los regalos de la vida, y casi como en una letanía vas enunciando las cosas de las que das gracias. ¿A ti, Luis Alberto, te ha ido bien en la vida? Yo creo que sí, no me puedo quejar. La verdad es que mi vida, que ya es larga, pues ha sido una vida pródiga en dones, y creo que con esa tercera que acabo de sacar no he superado ni agotado las cosas que debo agradecer, de modo que amenazo con nuevas, no nuevas terceras porque puede ser muy aburrido ver el mismo tema, pero sí como poemas con textos que incidan en los dones que he recibido a lo largo de mi vida. Bueno, será siempre un placer que escribas con nosotros, pero me pregunto si esa vida feliz, si esa vida lograda, que es otro de los tópicos además clásicos de Aristóteles, sé que eres un lector de Aristóteles, pero también me cabe el interrogante de cómo se puede ser rabiosamente feliz o haber tenido una vida plena y al mismo tiempo ser poeta, precisamente por lo que señalábamos, ¿no? Y ya dijo el otro aquello de que se canta a lo que se pierde. ¿Cómo se hace poesía desde la felicidad? Desde la felicidad se puede también hacer poesía, y poesía, alta poesía de la celebración, pero siempre habrá una especie como de grieta en la estética de esa celebración. Sin embargo, cuando se sufre se comunica mejor, porque como hemos venido a este mundo, la verdad, a pasarlo relativamente mal, porque el final de la historia es siempre negativo, pues siempre ayuda mucho el tema de sacar los diablos, el infierno que llevas dentro, sacarlo fuera. Siempre es positivo y ayuda a obtener esos minutos, segundos de felicidad, porque claro, cuando decimos tu vida ha sido feliz, no, ha sido feliz un ratito, durante un rato, ¿no? Pero es que solo con un rato de felicidad ya estamos cumplidos. Borges, ¿te acuerdas de aquel soneto en el que decía, mi madre me decía siempre que no había sido feliz y que he sido culpable por no ser feliz, ¿no? Uh-huh. Pero también lo fue en algún momento Borges, estoy seguro. Que también es curioso porque la poesía y de hecho toda la literatura
es un contexto en el que se demuestra que todos los seres humanos sufrimos de manera parecida. Es decir, que podemos generar una comunidad doliente donde, leyendo el dolor de otros, no sé si nos regocijamos, pero por lo menos nos sentimos más acompañados. ¿Nos dolemos todos de la misma manera o hay una manera esencialmente humana de dolerse? ¿O por el contrario, el dolor es lo que más nos singulariza y aquello que nos hará por siempre distintos? Yo creo que el dolor nos singulariza porque cada uno le duele el mundo, le duele la vida, le duele el corazón distinto, pero al mismo tiempo son distinciones, digamos, superficiales. En lo hondo sufrimos lo mismo y nos duele lo mismo. Es esa mujer en todo el cuerpo y esa vida que se antoja demasiado breve. Cuando nos enfocamos un poco en nuestra propia biografía, ¿no? Yo creo que el dolor es una especie como de elemento inherente al hombre, ¿no? Es curioso porque en griego la palabra epos, la que significa palabra, y la palabra algos, que significa dolor, tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, al adquirir la palabra, el ser humano precisamente llega al dolor, porque probablemente sin lenguaje articulado no seríamos conscientes de nuestra propia muerte, de nuestra propia desaparición, y sin embargo es la palabra, el lenguaje articulado el que nos lleva a esa terrible verdad, ¿no? Y en esa colección de dolores que acabas de reseñar, me pregunto si en tu caso ocurre algo que también ha sido un clásico entre los intelectuales españoles, y creo que preguntarlo hoy tiene especial valor, y es si a ti te duele España. Por supuesto que me duele España. Nos duele España porque la amamos indudablemente. Y creo que una manera precisamente de salir del hoyo en que estamos es doliéndonos España, porque si nos duele haremos todo lo posible porque nos deje de doler, porque evidentemente el otro día contestaba yo en una entrevista que el dolor es malo, intrínsecamente malo. Hubo un momento en que las enfermedades decían, no, es que hay que soportar el dolor porque es bueno y no se vale. No, ahora mismo se sabe que no hay que tener dolor y que hay que tomar cualquier cosa antes de sentir dolor físico, ¿no? Pero el dolor espiritual está ahí, ¿no? Y bueno, contrapeando con un autor clásico que sé que también lo has leído y lo has admirado mucho, Platón, en el Filebo, dice que una vida feliz requiere de algunos dolores, unos dolores que son nobles y que son necesarios en toda biografía lograda. Entiendo que tú no, que defiendes una experiencia hedonista de la vida. Me parece la frase de Platón lo define todo, ya nos deja a mí al menos mudo en cuanto a esa cuestión, ¿no? Me parece perfecta. Y hablando de dones, lógicamente, yo si oigo poeta y don en una misma frase, necesariamente pienso en el don de la ebriedad. ¿Qué influencia tiene Claudio Rodríguez en tu vida, en tu poesía? Pues la verdad es que yo con Claudio he tenido mucha relación personal, ¿no? Porque vivía en la calle La Gasca y yo vivía en casa de mis padres en la calle Jorge Juan. Éramos vecinos y él venía siempre con el Marca a una determinada hora del sábado, del domingo, no, más bien del lunes, porque era cuando los partidos de fútbol se celebraban. Él era muy aficionado al fútbol, Claudio. Y entonces siempre pasaba paseando por la calle Jorge Juan 31, de donde vivían mis padres, y tenía siempre una conversación conmigo. Y he jugado al póker con él, que es una experiencia inolvidable, porque era absolutamente imposible jugar al póker con él, pues se iba, de repente se abandonaba a sus pensamientos y decía locuras. Pero Claudio, digamos que estéticamente su poesía, que me interesa mucho, no es afín a la mía, de modo que no ha habido influencia directa. Pero esa frase que empieza toda la claridad viene del cielo, que es el comienzo de Donde la Viudad, el libro que escribe antes de cumplir 20 años, pues la verdad es que nos ha llegado a todos, y en mis antologías, que he hecho antologías de poesía española, siempre está Claudio, por supuesto. Qué alegría que el detalle o la anécdota con Claudio Rodríguez haya tenido que ver con el fútbol y con el póker, y no con leer juntos versos de Petrarca o algo más culterano. Me parece que humanizar al poeta tiene mucho sentido. Pues es que Claudio era tan genial que precisamente le hubiera gustado muchísimo que le recordara a sus amigos, y entre ellos yo, precisamente porque ha jugado póker con él, o porque ha estado en Peláez, que era un mítico bar donde él acudía todos los días, y también he coincidido muchas veces con él allí, y no con sus versos, ¿no? Él
lo de los versos le parecía como, era muy pudoroso con ese tema. Ujú. Y volviendo al tema de la tercera, retomando la letanía de gratitud, en la que haces un repaso por los grandes nombres de la historia de la cultura, que van desde, bueno, desde el poema de Gilgamés, Aristóteles, Cicerón, Dante, Voltaire, leyendo toda esa lista de nombres canónicos, salvo Lope, sospecho que cualquier chaval puede hoy salir del instituto sin haber leído una sola línea de esos autores. Y me pregunto si les estamos hurtando a los jóvenes la posibilidad de contactar con esas maravillas. Absolutamente. Los planes de estudio han ido adelgazando sus contenidos de una manera alarmante y la gente no sabe quién es nadie. Yo incluso creo que Lope de Vega también será difícil que mucha gente pueda hablar de él, muchos niños y niñas seguido, a los 15 o 16 años, que es cuando precisamente deberían saber lo bueno de toda su tradición cultural, ¿no? Y lamentablemente los planes de estudio han sido terribles yo creo que prácticamente desde Villar para sí, ¿no? Desde el Libro Blanco, ¿no? Y volviendo a la cuestión educativa o retomándola, pienso en que quizá los pedagogos han sido en parte los culpables, y entonces recuerdo siempre el verso de Political Incorrectness en el que dices aquello de dime que disfrutas pegando a un pedagogo o a un psicólogo. ¿A ti qué te han hecho los pedagogos o los psicólogos, Luis Alberto? La verdad es que, pobrecitos, no me han hecho nada, pero lo que sí han hecho, por ejemplo, los pedagogos en concreto, han hecho mucho mal porque han retomado los planes de estudio de uno y otro partido y cada vez peor, ¿no? Y, por ejemplo, se han cargado dos cosas que para mí son fundamentales, que son el latín y el griego, ¿no? Yo sería partidario de que todos los estudiantes tuvieran nociones de latín y de griego, no solo de latín, sino también de griego, ¿no? Y eso, independientemente de que luego sean ingenieros, economistas, arquitectos, lo que sea. Yo creo que eso es una cosa fundamental y no se le ha ocurrido a nadie de los que rigen los destinos de la política educativa en España, ¿no? Bueno, y a cambio además lo han llenado ahora todo de tablets y de pantallas digitales para prepararlos. Bueno, es que es una locura y además presumen de ello, ¿no? Ya tenemos todos los niños tienen su tablet. Eso me recuerda, lo único bueno que tiene eso es que en un libro maravilloso de Samuel Noah Kramer que se llamaba La historia empieza en Sumer, se contaba cómo los niños en el país de los sumerios, en las grandes ciudades Uruk, Ur, etcétera, todos iban a clase con una especie de tablilla de cera, como los romanos después, y entonces eso me recuerda un poco a la tablet, ¿no? Y en el texto dices que Voltaire y Mozart son las mejores cabezas del siglo XVIII. No sé si lo dices en serio, si es una licencia poética, una provocación, o de verdad elegirías a Voltaire y a Mozart como las grandes cabezas del XVIII. Para mí son las grandes cabezas del siglo XVIII, pero cuando escribí esa tercera, a principios de septiembre de 2023, probablemente ahora te podría pensar en otras cabezas también de ese mismo siglo. Pero, por ejemplo, el Marqués de Sade me parece otra de las grandes cabezas del siglo XVIII. Pero no cabe duda de que Voltaire y Mozart son inabarcables. Y además tengo la suerte de tener en mi biblioteca toda la obra de Mozart en CD y toda la obra de Voltaire en una edición maravillosa de Condorcet de 1770. Quiero decir con esto que son autores a los que me he acercado y con los que he convivido y que me he preocupado de tener su producción íntegra en mi biblioteca, ¿no? Qué maravilla. A ver cuándo hago méritos para que me enseñes esa biblioteca de la que me han hablado muchos amigos y que tengo muchas ganas. Estás invitado desde ya a la biblioteca, que además lo vamos a pasar muy bien seguro. Pues voy a terminar con una pregunta personal, y es que no existe persona, creo, que no haya amagado o intentado escribir versos alguna vez. Pero la poesía es un género que no admite término medio, o es sublime o es malísima. Y todos los que nos hemos atrevido a escribir versos, después cuando nos hemos leído alguna vez, nos hemos avergonzado de ellos. Me pregunto si tú has sentido alguna vez vergüenza o pudor al leer un verso tuyo. La verdad es que me da un poco de vergüenza lo que voy a decir, pero te lo voy a decir porque tengo confianza contigo y además estoy en mi casa, que es la casa de ABC. Pero te digo que tampoco es un maximalismo decir que o es malísima o es buena. Hay términos medios, pero en cualquier caso yo no he tenido vergüenza o pudor nunca. ¿Por qué? Porque previamente
había hecho ya la censura, la autocensura necesaria para que lo que se pasara al papel tuviera cierta belleza o cierto interés o cierta capacidad de suscitar emoción, ¿no? De modo que no he tenido esa sensación de... No he quemado ningún verso ni he tirado ningún verso a la basura, sino que lo aprovecho todo. Yo soy muy aprovechategui en ese sentido, ¿no? Pues Luis Alberto, ha sido un placer conversar contigo y prolongar la tercera que publicamos ayer en ABC. Confío que sea una tercera entre las muchas todavía que nos faltan y muchísimas gracias por abrirte a venir al podcast después de la tercera. Muchísimas gracias y ya te digo que estoy emocionado con vuestra generosidad y en el periódico. Date cuenta que yo llevo 40 años escribiendo en ABC y que además mi familia estuvo muy ligada a ABC desde el principio con Dr. Cuarto, mi bisabuelo, etcétera. Siempre será tu casa. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo amigo. Puedes escuchar Después de la tercera cada jueves en abc.es, pedírselo a tu altavoz inteligente y también estamos en las principales plataformas de podcast como iVoox o Spotify.